Bien, vamos a resolver el ejercicio 1 del examen de junio de teoría de circuitos del grado de Ingeniería Electrónica, en el que vamos a introducir el concepto de amplificador operacional. En este caso nos dan un circuito que, como se dice, incluye un amplificador operacional. Y se pide, en primer lugar, dibujar el esquema equivalente y obtener las ecuaciones por mallas que permitan resolver el circuito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona un amplificador operacional, que es este elemento que tenemos aquí, básicamente constituido por 3 terminales más el terminal de referencia. Si hacemos zoom aquí para ver con detalle el amplificador operacional, este elemento básicamente lo que hace es amplificar esta tensión de entrada, habitualmente denominada U sub D, hasta el valor de U de salida, la tensión de salida, o U sub out. Esa tensión, fijaos que se entrega entre el terminal de salida y una referencia o la tierra que está determinada por este otro terminal de aquí. De forma que, como se demuestra en la teoría, el modelo equivalente de un amplificador operacional es este que tenemos aquí a la derecha, donde por una parte tenemos los terminales positivos y negativos y por otra parte el terminal de salida respecto de la referencia. Por tanto, fijaos que tenemos una resistencia de entrada, una resistencia de salida y una fuente de tensión controlada que depende precisamente de la tensión de entrada U sub D. De forma que para el amplificador operacional ideal se cumplen las siguientes características. La resistencia de entrada tiende a infinito o tiene un valor muy grande, que es esta primera condición que tenemos aquí. La resistencia de salida es prácticamente cero y por lo tanto se puede sustituir por un cortocircuito. Y por otra parte, la ganancia del amplificador operacional es infinito. De forma que el modelo equivalente de un amplificador operacional ideal es este que tenemos aquí, donde podemos ver que entre los terminales de entrada efectivamente U sub D es igual a 0 y la tensión de salida, que es igual a mu por U sub D, en este caso está indeterminada. Esta tensión U sub 0 no está determinada. Indeterminada. Por tanto, vamos a tener que resolver el circuito para hallar esta tensión de salida U sub 0. Por tanto, una vez que sabemos cómo funciona un amplificador operacional, podemos pasar a analizar el circuito. Lo que vamos a hacer, como nos han dicho que este amplificador operacional es ideal, efectivamente lo que podemos hacer es eliminarlo directamente del análisis y lo que diremos es que efectivamente entre estos dos terminales la tensión es 0 voltios y por otra parte aquí aparecerá una fuente de tensión de valor a priori desconocido, vamos a decir U sub 0. No lo hemos comentado hasta ahora, pero una tensión de 0 voltios entre dos terminales equivale, si aquí tenemos 0 voltios, esto equivale a un cortocircuito. Es decir, podemos sustituir esta situación por esta otra sin que el circuito se vea afectado. Entre los terminales de un cortocircuito la tensión es 0 voltios. Esto es un cortocircuito. Y esto nos va a hacer falta para resolver el primer apartado. En el primer apartado vamos, por tanto, a pasar esto hacia la derecha y lo que tendremos es efectivamente estos dos terminales cortocircuitados y una caída de tensión de 0 voltios. Lo que se nos pide en el primer apartado es precisamente
dibujar el esquema equivalente una vez que hemos sustituido el amplificador operacional por su circuito equivalente y obtener las ecuaciones por mallas que permitan resolver el circuito. De forma muy rápida, porque no quiero perder demasiado tiempo en esta parte del problema, vamos a representar aquí las intensidades de mallas, todas ellas con el mismo sentido, I2, I3 e I4, todas ellas con sentido, por ejemplo, horario. Recuerdo que las ecuaciones de malla básicamente lo que hacen es relacionar la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff. Por ejemplo, a la primera malla podríamos ver que tendríamos que I sub 1 directamente, por tener conectada una fuente de intensidad, coincide con 0,5 amperios. Por otra parte, para I sub 2 lo que tendremos que hacer es relacionar todas las tensiones que tenemos involucradas en la malla 2, que está la fuente de tensión de 6 voltios, los 0 voltios del cortocircuito. Aquí tendremos una intensidad de I sub 2 menos I sub 1 y por tanto una tensión que será R1 por esa intensidad, y por otra parte por aquí tendremos I sub 2 y por tanto aquí tendremos una caída de tensión que será R2 por I sub 2. De forma que la segunda ley de Kirchhoff a la malla 2, esto es malla 1, malla 2, lo que tendremos es que 6 de la fuente de tensión más R1 por I sub 2 menos I sub 1 más R2 por I sub 2 es igual a 0. En este caso ya solo tenemos como incógnita la intensidad I sub 2 que podemos despejar. De aquí podríamos obtener directamente I sub 2. Pero como digo, el procedimiento es análogo para el resto de mallas, para las mallas 3 y 4, y creo que no tiene mucho más importancia porque es parecido, de hecho, a lo que vimos el último día en la resolución de las ecuaciones de mallas. Por tanto, vamos a pasar a algo más interesante, que es, este es el apartado 1, que es el apartado 2. Donde lo que se nos solicita es, para los valores indicados a continuación, de tensiones, resistencias e intensidades, calcule las tensiones y las intensidades en cada elemento del circuito utilizando el método de los nudos. Bien, para ello, efectivamente, lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos transformado nuestro circuito, vamos a borrar para limpiar un poco el circuito. Bien, las ecuaciones de nudos nos dicen que el sistema de ecuaciones es de la forma matriz de conductancias por vector de tensiones de los nudos es igual a las fuentes de intensidad que se inyectan en los nudos. Que han cambiado la... Nada, hombre. Voy a conectar esto aquí. Así se ve. Bueno, lo que pasa es que estoy grabando, no había nadie atendiendo, así que estoy grabando la clase porque estaba resolviendo un problema de examen, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hemos hecho es, vamos a resolver un problema de examen del grado de Ingeniería Electrónica
y automatización industrial, si no recuerdo mal, en el que lo que estamos haciendo es incorporar este elemento que es un amplificador operacional, efectivamente. Entonces, se nos dice que este amplificador operacional es ideal y lo primero que hemos hecho es modelar este amplificador operacional por su modelo eléctrico que tenemos aquí. Esto se saca de la teoría. Básicamente el amplificador, si tú tienes algo de conocimiento, pues tiene dos terminales de entrada, un terminal de salida y una referencia, y lo que hace es recibir una tensión en la entrada y saca una tensión de salida que a priori está controlado por la tensión de entrada. Es una fuente dependiente de tensión, de forma que la tensión de salida es este coeficiente mu por la tensión de entrada. ¿Qué ocurre? Que si el amplificador operacional es ideal, la resistencia de entrada tiende a infinito, la resistencia de salida tiende a cero, es decir, esto lo podemos sustituir por un cortocircuito, y la ganancia tiende a infinito. De forma que cuando el amplificador operacional es ideal, podemos sustituirlo por este modelo que tenemos aquí. Tenemos aquí un circuito abierto cuya tensión también es 0 voltios, por tanto podría ser un circuito abierto o cortocircuito, y como la tensión de salida es constante, en realidad no vamos a poner una fuente dependiente, sino que podemos poner una fuente ideal independiente de tensión, que es esta U sub 0 que tengo aquí, que, como decía antes, está indeterminada. Vamos a tener que resolver el circuito para saber cuánto vale esa tensión. La tensión de entrada, si el amplificador es ideal, es 0. La tensión de salida no está determinada, depende del resto del circuito. Entonces, el primer apartado es un poco más sencillo porque nos piden que planteemos las ecuaciones de malla para sacar pues, las distintas intensidades del circuito. Eso lo vimos el otro día. Teníamos que definir todas las intensidades de malla con el mismo sentido, en este caso he puesto sentido horario, y tendría que ir planteando a cada una de las mallas la segunda ley de Kirchhoff que me relaciona las tensiones. Pero creo que no tiene tanta importancia en este caso este planteamiento de las ecuaciones de malla, sino que vamos a plantear las ecuaciones de nudos de este mismo circuito para resolver y determinar, entre otras cosas, cuál es la tensión de salida del amplificador operacional. Entonces, lo que he hecho hasta este momento es, de nuevo, representar el circuito. Fíjate que el amplificador operacional lo he sustituido ya por estos dos terminales que pueden estar o en cortocircuito o a circuito abierto, pero con una tensión entre ellos de 0 voltios, porque hemos dicho que el amplificador operacional es ideal. Y aquí aparece esta tensión que decíamos, que es la tensión de salida del amplificador operacional. Por tanto, lo importante aquí es saber pasar de esta situación original. Este amplificador operacional está sustituido por su modelo ideal y llegamos a esta situación. ¿Vale? Entonces, las ecuaciones de nudos son muy similares a las ecuaciones de malla, pero el concepto es un poco distinto. Las ecuaciones de malla están relacionadas con la segunda ley de Kirchhoff, que relaciona las tensiones a lo largo de un camino cerrado. Las ecuaciones de nudo relacionan o hacen referencia a la primera ley de Kirchhoff, que es corriente que entra en un nudo tiene que ser la suma de las corrientes que salen de ese nudo. Entonces, la forma matricial de las ecuaciones de nudos es de esta forma. Es la matriz de conductancias por el vector de las tensiones de los nudos, que es el vector de incógnita, es igual a el vector de término independiente, es decir, fuentes de intensidad que se inyectan en los nudos. Con signo positivo las que entran en un nudo, con signo negativo las que salen del nudo. Esto está desarrollado a partir de la aplicación de la primera ley de Kirchhoff a todos los nudos del circuito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es construir el sistema matricial, igual que el otro día hicimos el sistema matricial de las ecuaciones de malla, pero para los nudos. Fíjate que aquí aparecen la matriz de conductancias. ¿Vale? La matriz de conductancias. ¿Qué es la conductancia? La conductancia en realidad es la inversa
de la resistencia. Es 1 partido por R. Por tanto, lo que tenemos es que si tenemos una resistencia en la que se cumple que I por R es igual a esta caída de tensión entre estos dos terminales, como la conductancia es la inversa de la resistencia, lo que diremos es que I es igual a G por U. Esta es la ley de Ohm aplicada a una conductancia. Hablar de conductancia o resistencia es lo mismo, estamos hablando de simplemente la inversa del parámetro que caracteriza la resistencia, cómo de bueno conduce o cómo de bien conduce un elemento. La resistencia es lo contrario, qué oposición presenta un medio al paso de la corriente, la conductancia es lo contrario. Entonces, yo puedo decir que la conductancia asociada a la resistencia 1 será 1 partido por 20, la conductancia asociada a la resistencia 2 será 1 partido por 30 y así sucesivamente. De nuevo, igual que en las ecuaciones de mallas necesitábamos fuentes de tensión, para las ecuaciones de nudos necesitamos fuentes de intensidad, que es lo que aparece precisamente en el vector de término independiente. Entonces podemos ver que tenemos una fuente de intensidad aquí a la izquierda de valor 0,5 amperios y tenemos dos fuentes de tensión. Una de ellas en realidad me da un poco igual porque yo lo que estoy buscando es precisamente las tensiones de los distintos nudos que tenemos aquí, el nudo A, el nudo B, el nudo C, el nudo D, respecto del nudo de referencia que básicamente es, en este caso, el nudo inferior. Algunas de ellas, la mayoría, no las conocemos, pero la tensión del nudo C respecto al de referencia ya es conocida porque tengo una fuente de tensión en medio. ¿Por qué es el de referencia? Lo es porque básicamente, eso es una buena pregunta, básicamente me han dado el nombre de todos los nudos salvo ese. Pues me están diciendo que el nudo que resta, que es todo este nudo inferior, lo tome como el nudo de referencia. Cuando voy a plantear las ecuaciones de nudo, lo ideal es contar cuántos nudos hay. Yo diría, aquí hay un nudo A, ¿vale? Aquí hay un nudo B, aquí hay un nudo D, este nudo es el mismo que este, porque en realidad entre ellos no hay ningún elemento, por tanto todo esto es el mismo nudo. Está el nudo C, que está aquí, y todo lo que falta es el nudo inferior, que habitualmente además se toma como nudo de referencia. De forma que las incógnitas de este problema, que es, o son las ecuaciones de los nudos, son la tensión del nudo A respecto del nudo de referencia, esto sería U sub A, esto sería U sub C, U sub D estaría aquí, etc. Entonces decía que en realidad yo voy a tener 4 incógnitas, que son las 4 tensiones de los nudos respecto al de referencia, y además he añadido una incógnita más, que es esta tensión U sub 0, que de momento es desconocida. ¿Vale? Entonces, como decía, necesitamos fuentes de intensidad para plantear las ecuaciones de nudo. Por tanto, como no conozco esta fuente de tensión cuánto vale, lo que voy a hacer es decir, bueno, pues aquí lo que voy a hacer es colocar una fuente de intensidad de valor desconocido, por ejemplo, I sub 0. De hecho, podrías preguntarme, oye, ¿y por qué esta fuente no la sustituyes por una fuente de intensidad de valor desconocido? Y yo te diría, puedo hacerlo. De hecho, si yo aquí dijera I sub 1, este I sub 1 necesariamente va a ser igual a 0 porque los terminales de entrada del amplificador operacional me obligan a que esta intensidad sea igual a 0 amperios. Por tanto, esta I sub 1 la puedo poner si quiero, pero vale 0. No tiene nada que ver con la otra entonces. No tiene nada que ver con I sub 0, ¿no? No tiene nada que ver. Son dos fuentes distintas. No implica una otra, es decir, que 0, aunque esté comunicado con la otra, no. Son fuentes de intensidad. La relación que hay entre las intensidades de un circuito son las que determinan la primera ley de Kirchhoff. La suma de las corrientes que entran en un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. ¿Vale? Entonces, estas son las incógnitas del problema. Ya digo que esta I sub 1 es 0 y directamente me la podría cargar. Y hay otra cuestión aquí importante. Ya te digo que U sub C
es igual a 6 voltios por el hecho de que entre el nudo C y el nudo de referencia había una fuente de tensión de 6 voltios. Por tanto, está perfectamente determinada la tensión del nudo C. Hay un aspecto adicional que es, por culpa del amplificador operacional ideal, entre esos dos nudos no hay caída de tensión. Por tanto, este también es el nudo B y este también es el nudo C. Si eso sucede, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que el nudo B está al mismo potencial eléctrico o tiene la misma tensión que el nudo C. Por tanto, efectivamente, U sub B tampoco es una incógnita, sino que ya sabemos perfectamente cuánto vale. Son 6 voltios, por tanto, si hay una tensión de 0, la tensión desde U sub B o desde B hasta el nudo de referencia es 6. Hasta el nudo de referencia. Vale, desde C hasta abajo es 6. Eso es, eso es. Por tanto, esto lo conocemos a priori. Vamos a plantear entonces de forma directa, como hacíamos el otro día, el sistema de ecuaciones. Vamos a tener, por una parte, el sistema va a ser 4×4 porque tenemos 4 nudos en este circuito, A, B, C y D. Y por tanto el sistema va a tener estas dimensiones. Ya digo que a mí me sirve habitualmente colocar el nombre de las columnas y el nombre de las filas relativa a cada nudo. Y ahora lo que tenemos es conductancias, suma de conductancias conectados al nudo A. Tenemos una conductancia de 1 partido por 20 más una conductancia de 1 partido por 30, ¿verdad? Con signo positivo, porque estamos en la diagonal del sistema. Entre A y B, ¿tenemos alguna conductancia? Sí, la de 30 ohmios. Bueno, la conductancia es 1 partido por 30. Pues, como estamos fuera de la diagonal, menos 1 partido por 30. ¿Entre A y C hay algo? Directamente conectado, no, porque o tenemos que pasar por B o tenemos que pasar por el nudo de referencia. Entre A y C tiene que pasar por la tensión igual. Por tanto, entre A y C no hay nada, es decir, colocamos un 0. Y entre A y D, que también están bastante lejos en el circuito, hay que pasar por otros nudos, por tanto, entre A y D no hay nada directamente conectado. Para que aparezca en esta matriz, tiene que ser como el caso de esta resistencia que está directamente conectada entre A y B. No sirve si A hasta D contamos las dos. No. Porque hay otro punto en medio. Hay otro nudo, efectivamente. Tiene que ser esto. Eso es. ¿Vale? Por tanto, entre A y D tampoco hay nada. Recuerdo que esta matriz era simétrica, por tanto puedo ir colocando aquí directamente ya menos 1 partido por 30, 0, 0. Conductancias conectadas al nudo B. Pues tenemos una conductancia de 1 partido por 30 y de 1 partido 60. Conectadas a B. Todas las que están conectadas directamente a B. Pues 1 partido por 30 más 1 partido 60. Entre B y C, ¿tenemos algo? Efectivamente. Porque el circuito abierto conduce 0. Y entre B y D, ¿tenemos algo? La de 60. Pues menos 1 partido por 60. Aquí tendremos un 0, aquí tendremos un menos 1 partido por 60. Conductancias conectadas al nudo C. Pues no tenemos ninguna, porque C es este nudo que tenemos aquí, tenemos una fuente y tenemos un circuito abierto, no hay conductancias directamente conectadas a C. Por tanto, colocamos un 0. Y entre C y D no hay conexión directa, por tanto, otro 0. De hecho, eso tiene todo el sentido del mundo. Como C está circuito abierto, fíjate que toda la fila relativa al nudo C tiene ceros. Aquí aparece otro 0. Y por último, conductancias conectadas al nudo D. Tenemos esta de 10 ohmios y esta de 60 ohmios. Pues 1 partido por 10 más 1 partido por 60. Ya tenemos la matriz de conductancias completa. Ahora tendremos
Avísame cuando se... No, hombre, si... Bien. Tendremos el vector de incógnitas, que son las tensiones U sub A respecto del nudo de referencia, la tensión U sub B, la tensión U sub C y la tensión U sub D. Y por último, tenemos que incluir las fuentes de intensidad que se inyectan en los nudos. Tengo una fuente de intensidad de 0,5 que entra en el nudo A, por tanto 0,5 positivo. En el nudo B no entra ninguna fuente de intensidad, 0. En el nudo C entra una fuente de intensidad de valor 0, si quiero la meto y después digo que esa intensidad vale 0, o directamente, efectivamente, coloco un 0. Y conectadas al nudo D solo tenemos una fuente de intensidad que es esta de valor desconocido, es decir, I sub 0. Efectivamente, ahora lo que tenemos que hacer es lo de siempre, balance de ecuaciones e incógnitas. Por una parte, hemos dicho que esta U sub B valía 6 voltios, ¿verdad? Y esta U sub C valía también 6 voltios. Por tanto, no son incógnitas, sino que son ya datos, por el hecho de que teníamos la fuente de tensión entre esos dos nudos. Por tanto, tenemos una incógnita, otra incógnita y otra incógnita. Claro, es que en realidad la tercera ecuación sobra, porque 0 por U sub A más 0 por U sub B más 0 por U sub C más 0 por U sub D igual a 0, no estoy llegando a ninguna conclusión. Por tanto, me puedo cargar esa ecuación, no me sirve para nada. Fíjate que esto no se podría introducir en un software como MATLAB porque el sistema no está ordenado. Para poder hacerlo necesito que todas las incógnitas estén aquí metidas. Y aquí tengo, por una parte, datos y por otra parte, una incógnita en el vector de término independiente. ¿Se puede resolver esto? ¿Podemos reordenar el sistema para meterlo en un software de cálculo? Sí. Lo voy a hacer... Es que prefiero analizar el resultado que enseñar cómo hacer el cálculo como tal, que de hecho es muy parecido a lo que hicimos el otro día. Pero básicamente lo que voy a hacer es duplicar esto, me lo voy a llevar para abajo, básicamente cuento cómo es esto. Yo me tengo que fijar en voy a hacer otra copia de esto para que podamos ver el cambio de un paso hacia el siguiente. Básicamente yo tengo que decir, bueno, como tanto U sub B como U sub C son datos, U sub B está multiplicando a esta columna y U sub C está multiplicando a toda esta columna, ¿verdad? Porque este elemento siempre multiplica a U sub B. Este elemento siempre multiplica a U sub B. ¿Me explico? Si yo desarrollara las ecuaciones de este sistema, todos estos elementos siempre multiplicarían a U sub B. Lo que quiero hacer es, como eso va multiplicando a U sub B, es pasarlo hacia el otro lado de la ecuación multiplicando por U sub B, que ya sé cuánto vale. Es decir, voy a hacerlo para un caso en concreto. Por ejemplo, para el primero. Yo puedo decir que esto es igual a más 1 partido por 30 por U sub B. Y lo que tengo que hacer es borrar de aquí esto que tengo aquí y colocar un 0. Esto es lo mismo. Lo que estoy haciendo es pasar hacia el otro lado de la ecuación ese término que es conocido, porque U sub B vale 6. ¿Bien? Si no lo ves, desarrolla. Hay que desarrollarlo o saber cómo se hace y decir, esto lo puedo pasar al otro lado porque en realidad es datos ya. Entonces, vamos a hacer lo mismo con toda la columna. Yo puedo decir, voy a pasar este 1 partido por 30 más 1 partido por 60 al otro lado.
me quedará menos 1 partido por 30 más 1 partido por 60 por U sub B, ¿verdad? Lógicamente, cuando hago eso, me tengo que cargar este término de aquí porque si no está apareciendo por duplicado. 0. En la siguiente ecuación, que no me afectaba para nada, no hace falta hacer nada, pero en la última tengo que volver a hacerlo. Tendré que meter este I sub 0 más, cuidado con el pasar de un lado a otro, hay que cambiar el signo, 1 partido por 60 por U sub B. Bien, con esto, déjame que borre aquí, tengo el sistema casi reordenado. Decía también que tenía que tener en cuenta la columna C, pero como siempre tengo un 0, al pasarlo al otro lado, esto me la puedo cargar directamente. Bien. Decía que ahora solo tengo un problema, que no es poco, porque hemos partido de muchos problemas, ya solo tengo un problema, que es el siguiente, que es que me aparece I sub 0 a la derecha de la ecuación y a mí me interesa que aparezca en el vector de incógnita. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues como este I sub 0 está en la cuarta ecuación, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, cargarme de aquí U sub B, que no me aporta nada, porque no es una incógnita como tal, y puedo decir, no, I sub 0 lo voy a meter aquí, como incógnita real del problema. Lógicamente, la tengo que quitar de aquí. ¿Y dónde aparecerá esta I sub 0? Pues tiene que estar en la columna segunda y en la fila 4 por pertenecer a la última ecuación. ¿Cómo aparecerá? Cambiando este 0 por un menos 1. De forma que si yo desarrollo las ecuaciones antes y después de estos cambios, tiene que dar lo mismo. Lo que pasa es que he reordenado el sistema de ecuaciones para que las incógnitas aparezcan en el vector de incógnitas. Bien, ahora sí, el sistema está listo para introducirse donde sea. Recuerdo que U sub B es igual a 6 voltios. Tengo la matriz de conductancia y el vector de incógnitas, perfectamente ordenado. Puedo resolver. Cuando yo resuelvo, ya digo que lo interesante, sobre todo, no es resolver el sistema, sino luego interpretar los resultados y verificar que está bien resuelto. Cuando yo resuelvo, de la misma forma que hicimos el otro día, a mí lo que me sale es U sub A, que es la primera incógnita, vale 8,4 voltios. I sub 0 es igual a 0,04 amperios. Y U sub D es igual a 1,2 voltios. En realidad, mis incógnitas originales eran todas las tensiones de los nudos respecto al nudo de referencia. Me falta que U sub B efectivamente es igual a 6 voltios y U sub C es igual a 6 voltios. Con todo esto ya puedo determinar perfectamente todas las tensiones y todas las intensidades en el circuito, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello, lo que voy a hacer es recurrir al circuito que estábamos resolviendo. En el examen tienes que resolverlo más, ¿no? ¿Perdón? En el examen tienes que resolver el sistema. Eso es una buena pregunta. Yo creo que tenéis que resolverlo. A mano hacer las operaciones con matriz. Sí, sustitución Claro. o... Todas las operaciones con matriz. Me temo que sí. Bueno, fíjate que en este caso el sistema, al cargarnos la tercera ecuación porque no aportaba nada, que es algo que se puede hacer siempre, porque la tensión de los dos nudos conectados al amplificador operacional es igual, era un sistema 3x3. Bueno, no es demasiado complicado. También depende mucho de cómo sean los números. Si los números son fastidiados, pues es un poquito más complejo, ¿no? También depende, si tienes una calculadora que hace cálculos con matrices, pues coger soltura con eso, reordenarte el sistema y obtener el resultado. Pero te dicen que no puede ser programable. No puede ser programable. Bueno, que no sea programable, pero que haga operaciones con matrices. Pero bueno, yo creo que coger soltura con las operaciones al final es lo mejor. Entonces, voy a borrar aquí cosas que no nos interesan demasiado. Eso es que está fatal. Ahí va, ¿eh? Lo que hemos obtenido es U sub A igual a 8,4 voltios. Pues si esta tensión U sub A
es igual a 8,4 voltios, yo puedo determinar perfectamente, por ejemplo, esta intensidad a través de la ley de Ohm. Tengo 8,4 voltios entre 20 ohmios, eso sale, pues así de cabeza no te lo puedo decir, pero lo tengo por aquí apuntado, 0,42. Es decir, por aquí vienen 0,42 amperios. ¿Bien? Bueno, de la aplicación de la primera ley de Kirchhoff al nudo A, si por aquí vienen 0,5 y hacia abajo van 0,42, los otros 0,08 que faltan hacia la derecha. 0,08 amperios. Si esa intensidad circula hacia la derecha, aquí tendré una caída de tensión de 0,08 amperios por 30 ohmios. Esos son 2,4 voltios, ¿no? Bien. Llegados a este punto, ¿se cumple la segunda ley de Kirchhoff en este camino cerrado? Tengo que mirar a las tensiones. Esta tensión es 6 voltios. La tensión de entrada aquí son 8,4 voltios. 2,4 más 6 es igual a 8,4. Esto es 8,4, esto es 6 y esto es 2,4. La segunda ley de Kirchhoff dice 2,4 más 6 es igual a 8,4. Obviando el operacional. Bueno, es que son 0. Podría decir 2,4 más 0 más 6 es igual a 8,4. Vale. Pero se tiene que cumplir. Es impepinable. ¿Qué más sabemos? Bueno, la tensión desde B hasta abajo también son 6 voltios, eso lo sabemos. Por aquí venían 0,08. La primera ley de Kirchhoff, amperios. La primera ley de Kirchhoff al nudo B me dice que todo lo que entra tiene que salir por este nudo, pero claro, por aquí vienen 0 amperios porque está a circuito abierto el amplificador operacional, por tanto todos los 0,08 amperios se van hacia la derecha, efectivamente. Por tanto, puedo determinar esta caída de tensión, que será 60 por 0,08, eso da 4,8, ¿no? 4,8 voltios. Muy bien, ya queda menos. Tensión U sub D desde el nudo D al nudo de referencia, 1,2 voltios. Por tanto, esta tensión es igual a 1,2 voltios. Si esto es 1,2 voltios entre 10 ohmios, esto da 0,12 amperios, ¿verdad? Ley de Ohm aplicada a una resistencia, ¿ok? Y por último, por aquí venían 0,08 y hacia abajo van 0,12. Por tanto, necesariamente por aquí tienen que venir 0,04. ¿Eso concuerda con el resultado que hemos obtenido? Sí, porque I sub 0 vale 0,04. Vale, ahora el problema está perfectamente cerrado porque se cumple la segunda ley de Kirchhoff en todos los caminos cerrados y la primera ley de Kirchhoff en todos los nudos del circuito. Vale, ¿qué caída de tensión tengo? En D tengo 1,2. Sí. Cuando pasa la resistencia, Sí. ¿qué caída de tensión tengo? Como En este punto, ahí. eso es un nudo. Todas las tensiones las estoy refiriendo a ese nudo porque para definir una tensión me hace falta una referencia. Cuando yo establezco el nudo inferior como nudo de referencia o referencia de tensiones, todas las tensiones las refiero a ese nudo. Por tanto, necesito una diferencia de potencial o diferencia de tensiones. Entre este punto y este punto no hay tensión, 0 voltios. Porque no hay ningún elemento, solo tenemos conductor. Y este conductor se supone ideal. No, esos 8,4 son desde el nudo A hasta el nudo de referencia. Vale, ahí. Y en la parte de abajo tiene 0. Todo es el mismo nudo. Este es el nudo de referencia y es lo que te comentaba antes. Todo este nudo es el mismo punto
el mismo nudo eléctrico. De hecho, yo podría hacer una representación distinta y que todas las ramas confluyeran en ese nudo. Cuando no haya un elemento entre dos nudos, entre dos vértices de un circuito, eso es un nudo eléctrico. Por ejemplo, este nudo y este nudo son distintos, sí o sí, porque hay un elemento entre ellos. Este nudo, una fuente de tensión, y este nudo son distintos porque hay un elemento entre ellos. Si yo adicionalmente aquí lo único que tengo es un conductor, este nudo y este nudo es el mismo. No hay caída de tensión. La caída de tensión aquí, supuestamente, si suponemos que el conductor es ideal, es 0 voltios. Vale, estamos hablando, midiendo en un lado. Claro, si tú mides con un polímetro, el conductor es real y tiene resistencia y tú estás inyectando, puede haber una pequeña caída de tensión. Pero aquí estamos analizando que este conductor es ideal, no hay el mismo... Estamos utilizando negativo y con la diferencia de los puntos está muy bien. Claro. El punto de referencia es negativo. Claro. Tú estás estableciendo ese nudo como referencia y a partir de ahí determinas el resto de tensiones. Si tú mides respecto a ese punto, tensión 0. La referencia está midiendo la de ¿Vale? Bien, entonces no quiero alargarme demasiado más, pero en este punto hemos concluido el análisis por nudos, hemos cuadrado todas las tensiones y todas las intensidades, nos quedamos tranquilos porque el análisis está bien hecho. Es imposible que el análisis cuadre de tensiones e intensidades y esté mal. O me he equivocado yo y no he comprobado adecuadamente. Este sería el apartado 2 del problema. Bueno, la pregunta es, claro, en realidad aquí yo lo que tenía era una tensión U sub 0. ¿Cuánto vale esa tensión U sub 0 del amplificador operacional? Bueno, me voy al circuito y digo, pues si yo quiero sustituir esta fuente de intensidad, que en realidad no estaba ahí, sino que lo que tenía es una fuente de tensión, pues esta fuente de tensión, por estar en paralelo con esta resistencia que tiene 1,2 voltios, necesariamente para que se cumpla la segunda ley de Kirchhoff, esta tensión U sub 0 tiene que ser igual a 1,2 voltios. Por tanto, tensión a la entrada del amplificador operacional, 0 voltios, porque es ideal. Tensión a la salida, 1,2 voltios. Está amplificando la tensión de entrada. Vale, entonces lo último que me piden es lo mismo que el otro día, el balance de potencia en el circuito. El teorema de Telegreen lo que dice es que toda la potencia generada en el circuito tiene que ser igual a la suma de potencia consumida en este circuito. El análisis es muy similar a lo que hicimos el otro día. Las resistencias siempre consumen potencia. Podríamos calcular la potencia consumida por las resistencias en cada una de ellas como R por la intensidad en dicha resistencia al cuadrado. En las fuentes tenemos que ver cómo son las referencias de tensión e intensidad, tal y como veíamos el otro día. Por ejemplo, la fuente de intensidad de 0,5 amperios cede una potencia, vamos a decir, I sub G de la fuente. Será 0,5 por 8,4 voltios, que será lo que sea, me da igual, pero sé que es potencia cedida por las referencias que tiene esa fuente. Esto va a ser siempre potencia consumida, porque son resistencias. La otra fuente de tensión, esta fuente de 6 voltios, cede 0. Bueno, recuerdo que originalmente lo que teníamos aquí era una fuente de tensión, pero a través de ella no circula intensidad. Por tanto, la potencia cedida por la fuente de 6 voltios va a ser igual a 6 voltios por 0 amperios, es decir, 0 vatios, ni consumidos ni cedidos. No hace nada esa fuente. Y solo me faltaría la fuente relativa al amplificador operacional. Lógicamente, la potencia que cede ese amplificador va a venir determinada por el producto de esa tensión por la intensidad que sale de esa fuente. Por tanto, en este caso, como la fuente
La intensidad que sale de la fuente del amplificador operacional sale por el terminal positivo. Este amplificador está cediendo potencia al resto del circuito, que vendrá determinada por 1,2 voltios por 0,08. Pues la potencia que cede el amplificador será igual a 1,2 por 0,04 amperios. Y esto es también cedido. De forma que si yo sumo toda la potencia cedida en el circuito y toda la potencia consumida de la resistencia, tiene que cuadrar. No sé si nos daría tiempo a hacerlo. ¿Tienes una calculadora a mano? Pues 1,2 por 0,04. Eso es 0,048, ¿no? 0,048 vatios. 0,5 por 8,4, eso es 4,2 vatios cedidos. Y me faltan las resistencias. Eso es un poquito más complejo porque hace unas pocas de cuenta. P sub R será igual a 20 por 0,42 al cuadrado más 30 por 0,08 al cuadrado más 60 por 0,08 al cuadrado más 10 por 0,12 al cuadrado. Sí, por los cuadrados es un poco más tostón. Si no, voy a intentar entrar en MATLAB, como el otro día. Sí, tienes que hacer a lo mejor multiplicado 2 veces por el... No es tan fácil como parecía, efectivamente. Bueno, esto es más que nada por dejarlo cerrado y ver que cuadra y así ya me quedo tranquilo. Pues quiero quitarle tiempo al... No lo sé, porque como esto hemos cambiado de la semana pasada a hoy. Venga. A ver si carga esto. Tenemos 3 minutos. Reto aceptado. Si MATLAB me permite hacer alguna operación media rápidamente, es 20 por 0,42 al cuadrado, ¿verdad? Más 30 por 0,08, bueno, puedo poner 90 directamente, saco factor común, 90 por 0,08 al cuadrado, más 10 por 0,12 al cuadrado. Esto es potencia consumida por las resistencias y tiene que dar igual a la suma de las otras dos, que es 4,2 más 0,048, que efectivamente así es. Por tanto, se cumple el balance de potencia y nos quedamos bastante tranquilos. Bien, pues nada, hasta aquí llega la tutoría de hoy. Ya con esto hemos cubierto en gran medida el primer problema de los exámenes siempre, o nudos o mallas, casi siempre por lo que yo he visto. Ya la semana que viene posiblemente sigamos con corriente continua, veremos a lo mejor algún teorema en concreto que también suele aparecer, pero nudos y mallas aparece con bastante probabilidad y es importante que tengamos este tipo de problemas bien controlados, ¿vale?
Ya te digo, Daniel, cuando